Hola estimados estudiantes, para esta ocasión vamos a abordar el siguiente problema sobre sólidos. Nos dicen así: si un cubo mide de lado 1 centímetro, entonces la diagonal de este cubo en centímetros es igual a... Lo primero que debemos de hacer con este problema es analizar la información que nos están dando para poder resolverlo. Tenemos que entender que cuando nos hablan del lado del cubo, nos están indicando que la arista del cubo mide 1 centímetro. Otra cosa que necesitamos determinar bien es a qué se refiere la diagonal de este cubo. Para entender estos conceptos, vamos a proceder a visualizar el cubo en un programa que se llama GeoGebra. Entonces, utilizando GeoGebra, podemos realizar la figura que sería este cubo que tenemos acá. Observemos que yo he colocado algunos aristas que nos van a interesar con el valor que sería 1 centímetro, ¿verdad? 1 centímetro. Esta que sería FB, que también tiene 1 centímetro, pero tenemos que recordar que todas las aristas en realidad miden 1 centímetro. Todos los lados del cubo van a medir 1 centímetro porque es la información que nos están dando, y en un cubo todos los lados miden lo mismo. Recuerden también que las caras de los cubos son cuadrados. Y el concepto que nos interesa acá visualizar es cómo encontramos la diagonal del cubo. Bueno, la diagonal del cubo es un segmento de recta que une dos vértices que no tengan ninguna cara en común. En este caso podemos tener varias diagonales. Podríamos tener la diagonal que une este punto F con el punto D, o podríamos tener la que une el punto B con el punto H. Observemos que atraviesa el cubo de lado a lado en su interior. Podríamos tener incluso la que une el punto G con el punto A, o incluso la que une el punto E con el punto C. Vean que tenemos varias diagonales. Todas esas diagonales, como es un cubo, miden lo mismo. Yo voy a considerar esta diagonal, la que une F con D. Y eso es lo que queremos saber, cuánto vale en realidad. Pero para encontrar el valor de esta diagonal que une, dijimos, el vértice F con el vértice D, se hace necesario más información, la cual se obtiene del siguiente análisis. Podemos observar que si unimos FD con FB, y si lográramos hacer una línea que una B con D, tendríamos entonces un triángulo que sería el triángulo FDB. Yo voy a resaltar esa línea que fue la que antes coloqué, ahí la tenemos, y vamos a observar que este triángulo, el FDB, es un triángulo rectángulo. Voy a colocar el ángulo para que podamos verlo. Este ángulo de acá es un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, si yo quiero conocer FD, que vendría a ser una hipotenusa de este triángulo, o sea, un triángulo recto, solamente voy a necesitar FD FB es este punto, ahí se corrió un poquito, voy a necesitar FB y vamos a necesitar BD. Este BD vendría a ser la diagonal de una de las caras. Si lo coloco hacia acá, podemos ver que es la diagonal de una de las caras del cubo, pero ese valor yo no lo conozco. Sin embargo, podemos notar otra vez que acá tenemos otro ángulo recto. ¿Qué quiere decir entonces? Que podemos encontrar primero BD para luego encontrar FD, y eso lo vamos a hacer aplicando Pitágoras en dos ocasiones con el triángulo. Primero con el DAB y luego con el triángulo FDB. Vamos a trabajar solamente por ahorita con el triángulo DAB,
por eso voy a dejar solamente este triángulo marcado. Recordemos que es un triángulo rectángulo donde BD es una hipotenusa y por lo tanto se cumple Pitágoras. Quiere decir que BD, como lo vemos, la hipotenusa, es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. BA al cuadrado más DA también elevado al cuadrado. Como lo que necesitamos encontrar es BD para después trabajar con el triángulo que está dentro del cubo, entonces extraemos raíz a ambos lados. Pero cuando nosotros sacamos raíz a ambos lados, recuerden siempre que algebraicamente necesitamos colocar una respuesta positiva y una negativa. Es como cuando sacamos las raíces de una ecuación cuadrática donde siempre tenemos una con suma y una con resta, pero considerar la raíz cuadrada o la solución negativa en este caso no tiene sentido porque estamos hablando de distancias. Ahora, otra cosa que podemos observar es que BA y DA son datos que los crucemos. Ambos miden 1 centímetro, pues todos los catetos, todos los lados, del cubo miden 1 centímetro, por lo que podemos decir que BA es 1, DA es 1, elevándolos al cuadrado y sumándolos nos daría 2, y como teníamos raíz de toda esa expresión, tendríamos que esto mide raíz de 2. Esa hipotenusa mide raíz de 2, con lo que podemos entonces encontrar ahora FD, pues ya sabemos que BD mide raíz de 2. Nosotros solamente hemos trabajado acá con la diagonal de una de las caras. Es importante entender que cualquier cara con la que se trabaje es indiferente siempre y cuando se construyan de manera adecuada. Pero ahora no nos interesa el triángulo que se forma con la diagonal de la cara, sino el triángulo que está interno, el que se marca acá con rojo. Voy a quitar el otro para que no haya problema. Entonces, ya tenemos BD que mide raíz de 2, ya tenemos FB que mide 1, podemos encontrar FD, y para encontrar FD podemos realizar otra vez Pitágoras. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que esto es un triángulo rectángulo, pues aquí se forma un ángulo recto. Pitágoras lo que nos diría para el triángulo interno es que FD al cuadrado es igual a BD al cuadrado más BF al cuadrado. Hacemos el mismo procedimiento, extraemos raíz a ambos lados, sacamos raíz más menos, no consideramos la raíz negativa, puesto estamos hablando de distancias, no tiene sentido considerar una distancia negativa, y sustituimos los valores que ya conocemos. BD ya lo habíamos encontrado, medía raíz de 2, por lo tanto sería raíz de 2 a la 2, más BF, que era un lado o una arista del cubo, mide 1. Al hacer esta suma nos da raíz de 3. Por lo tanto, la diagonal de este cubo mide raíz de 3 centímetros. Recapitulando, bueno, para encontrar la diagonal de este cubo, dada la medida solo del lado, fue necesario primero trabajar con la diagonal de la cara para poder después formar un triángulo que está dentro del polígono con el que podamos encontrar la diagonal de dicho polígono.